niños predomina bastante el tema de anemia por deficiencia de hierro. Llegó hasta un 80% hace unos 3 o 4 años. Actualmente está en 70 o 60%. Y nuestra población general estamos en un 55% con anemia por deficiencia de hierro. Entonces hay que identificarla, pues, ¿no? Hay que aprender a identificarla. A veces nosotros padecemos de esto, pero simplemente no le prestamos atención, no le damos la importancia de vida, ¿no? Nos duele la cabeza, se nos cae el cabello, se nos parten las uñas, ¿no? Tengo mal carácter, estoy muy sensible. Simplemente le echan tal vez la culpa a un estado hormonal, a un problema psicológico, ¿no? Primero hay que ver siempre en el paciente el estado nutricional, ¿no? Suena algo contradictorio, ¿no? Que siendo un metal tan abundante en nuestro planeta, nuestro cuerpo, que también necesita hierro, tenga deficiencia de este metal en nuestro organismo, ¿no? ¿Por qué? Por la deficiencia o la inadecuada ingesta de hierro, ¿no? Me se dan cuenta que en la corteza terrestre tienen alto porcentaje y ocupa el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, imagínense, el hierro, ¿no? El núcleo de la Tierra está formado principalmente por hierro, ¿no? Casi un 70%, y el resto, la mayoría de níquel, ¿no? Acá, muy importante, chicos, dos cosas que a veces ustedes las confunden. Tenemos anemia por deficiencia de hierro, cuando hay deficiencia de hierro, cuando hay anemia. ¿Cuándo decimos que hay anemia? Cuando la hemoglobina está baja. ¿Cuándo decimos que hay deficiencia de hierro? Cuando la ferritina está baja. Y cuando las dos están bajas, entonces decimos que estamos frente a una anemia por deficiencia de hierro. Puedo tener una paciente con 15 de hemoglobina o 16 acá en nuestra región y puede estar con los siguientes síntomas: dolores de cabeza, puede estar con caída de cabello, fragilidad unguial, astenia, ¿no? Dificultad respiratoria, sin embargo no tiene anemia, pero sí tiene deficiencia de hierro, ¿no? Los códigos, por ejemplo, para anemia por deficiencia de hierro en el CIE-10 es el D50.9 para anemia ferropénica y el E61.1 para deficiencia de hierro. Son cosas totalmente diferentes que cuando se juntan forman la anemia por deficiencia de hierro. Tengan mucho cuidado, los chicos, no confundir, porque hay otra anemia cuando hay deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, ya no es anemia por deficiencia de hierro, sino es anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. ¿Y cómo se le llama? Anemias megaloblásticas, ¿no? Porque es la característica de esas anemias, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando por deficiencia de hierro, chicos, o la anemia hemolítica, ¿no? Por la destrucción de glóbulos rojos, es que también lo vamos a ver. Entonces, la más importante de las anemias y aquellas que no le damos mucha atención es la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, un glóbulo rojo puede tener hasta de 200 a 300 millones de moléculas de hemoglobina, ¿no? Y una molécula de hemoglobina tiene 4 átomos de hierro. Entonces, eh, importante saber esto, ¿no? Se ubica no solamente el hierro, la hemoglobina, sino la mioglobina en el hígado, en el vaso, en la médula ósea básicamente, y también en el enterocito como almacén, ¿no? De hierro. Acá es lo que le preguntaba a uno de sus compañeros, ¿no? La diferencia entre los hierros. Y el metabolismo de estos dos hierros diferentes, tanto el hierro M y el hierro no M, ¿no? Es justamente que cuando veamos la fisiología de cómo ingresa el hierro a nuestro organismo, tiene dos vías, son diferentes. Pues es muy importante qué tipo de hierro usamos. El hierro de origen animal tiene un 30% de absorción. ¿Y quiénes lo contienen? Los mariscos, el pescado, de sangre azul, ¿no? Básicamente el pescado azul tiene la carne roja, es rojiza. Carne de origen animal, básicamente de la res o de la alpaca en nuestra región, y los huevos, ¿no? En cambio, el de origen vegetal, estamos hablando del hierro Noem, su absorción es del 5%. Una de las vitaminas que ayudan a su absorción es la vitamina C.
Esto, ojo con esto, chicos, porque muchas veces colegas y también el personal de enfermería que está muy apegado, muy relacionado con el tema de la anemia, le deja vitamina C o le indica vitamina C a aquellos pacientes que están con anemia y tienen que comer carne o tal vez está con tratamiento de hierro y le dan vitamina C. Acá no funciona la vitamina C. Solamente la vitamina C ayuda a la absorción del hierro de origen vegetal, mas no al de animal porque tiene otra vía fisiológica por la que se absorbe a nivel del intestino y también igual los medicamentos. Entonces la vitamina C en este caso no. Incluso compite con el hierro de origen animal y los medicamentos. Por eso el hierro de origen animal y los medicamentos deben darse de forma aislada, solos, ¿no? Y el de origen vegetal sí, acompañado de la vitamina C o el ácido ascórbico. ¿Qué lo tienen las legumbres, frutos secos, semillas, los vegetales netamente oscuros? ¿Qué importancia tiene el hierro? Nosotros a veces solamente pensamos, oye, el hierro solamente es para la formación de glóbulos rojos, para eso no me sirve. No, tenemos muchas funciones que cumple el hierro. Incluso cuando está en estados críticos puede atentar contra el funcionamiento y sobrevida del funcionamiento de algunas estructuras vivientes, ¿no? La deficiencia del hierro da como resultado disfunción mitocondrial, actividad disminuida de las enzimas, apoptosis aumentada, va a disminuir la remodelación tisular, va a haber menos eficacia del funcionamiento de los órganos, menor capacidad para el ejercicio, menor eficacia en el trabajo, menor desempeño cognitivo, alteraciones en el comportamiento y mayor mortalidad. O sea, es muy importante entonces que tengamos una buena cantidad de hierro. ¿Y el hierro en el desarrollo fetal qué importancia tiene, aparte de la formación de glóbulos rojos? Es un cofactor para la síntesis lipídica, ¿no? O sea, participa en la mielinización. ¿Y esto en qué va a repercutir en el estado cognitivo y motor del paciente? También actúa para la síntesis de neurotransmisores, principalmente de la dopamina y la serotonina, ¿no? ¿Y esto en qué repercute? En el aprendizaje, memoria y conducta. Miren la importancia que tiene el hierro, ¿no? Y estos son artículos no muy antiguos, no son artículos que le han dado fuerza a partir del 2015, 16 hacia adelante. Incluso se están descubriendo otras cosas más que tienen, el hierro participa en la señalización de algunas vías metabólicas de algunos órganos. O sea, es importante el hierro, es muy importante, chicos. El desarrollo del sistema nervioso en los niños, ¿no? El pico de la maduración del sistema nervioso en los niños, en los fetos, se da aproximadamente la semana número 30. Si nosotros hemos tenido, o la paciente ha tenido anemia durante los primeros meses de gestación, entonces tal vez el stock de neuronas en la semana 30 no va a ser abundante, no va a ser limitado. Es muy importante, ¿no? También participa en la formación de neuronas. Importancia del hierro. Una dieta aproximadamente de 100 o 150 miligramos o gramos de hierro, más o menos, ¿cuánto me va a aportar de hierro por ejemplo, un filete de carne que pese más o menos 150 gramos? Me va a aportar más o menos de 10 a 15 miligramos de hierro, de los cuales solamente el intestino va a absorber el 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 1 o 2% de miligramos por día es la absorción del hierro a través del duodeno. Si nosotros le damos más 2 filetes de carne, la absorción va a ser la misma, 1 o 2 miligramos. Si le damos 3 filetes, igual. El organismo, el enterocito, está programado para solamente
absorber 1 miligramo o hasta 2 si hay alta necesidad. Algunos libros dicen hasta 5 o 6 miligramos al día. Imagínense, nosotros le damos tabletas de hierro elemental de 60 miligramos a los pacientes. ¿Cuánto se absorbe a nivel del duodeno? Solamente el 1 o 2%, o sea, estamos hablando de 1 o 2 miligramos nada más. ¿Y el resto dónde se va? A producir trastornos gastrointestinales, un tránsito lento, ¿no? Estreñimiento, las heces negras. Entonces, se genera todo un problema a la paciente. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuándo aumenta la necesidad de hierro? Justamente en el embarazo y también en los primeros años de vida, ¿no?, de los niños, ¿no? Entonces, y si se absorbe 1 o 2 miligramos, ¿cuánto se pierde al día fisiológicamente? Igual, la pérdida es la misma. ¿De dónde capta la mayor cantidad de hierro nuestro organismo? De los glóbulos rojos, ¿no? Del reciclaje de los glóbulos rojos, que viven 120 días. Del reciclaje, de la destrucción de estos glóbulos rojos, se obtiene casi más del 50% del hierro, ¿no? La dieta solamente es un 30 o 20% nada más. ¿Y cuándo aumentan las pérdidas de hierro? En el embarazo, en la descamación de epitelios y en la menstruación. Entonces tenemos que en la hemoglobina aproximadamente tenemos el 65-70% de hierro. En la ferritina, que son los depósitos de hierro que están dentro del vaso, el hígado y la médula ósea, tenemos los depósitos de hierro en estado fer como ferritina, ¿no? Y hemosiderina, que constituyen el 25 a 30%, ¿no? La mioglobina 5% y las enzimas 0.5% y la transferrina 0.1%. Acá más o menos la distribución un poco más desde otro punto de vista del hierro. Los músculos tienen aproximadamente 300 miligramos, el hígado 1000 miligramos, 1 gramo. Y como les dije, los glóbulos rojos son los que tienen la mayor cantidad de glóbulos de hierro, ¿no?, que es 1800 miligramos. El sistema retículo endotelial, donde está también el vaso constituido, 600 miligramos. Y como se decía en la anterior diapositiva, más o menos cuánto se pierde de hierro al día, 1 o 2 miligramos, salvo sea la menstruación o el paciente esté gestando, ¿no? Esto es lo que le quería mostrar a ustedes sobre la introducción o cómo es que fisiológicamente el hierro tiene que atravesar el enterocito para llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Hay diversos mecanismos y hay 2 vías importantes por donde se absorben el hierro, ¿no? El hierro Hem y el hierro no Hem, ¿no? El transportador bivalente de metales es muy importante para la absorción del hierro no Hem. En cambio, hay una molécula muy importante, es un transportador férrico, ¿no? Que hace que ayuda a la absorción del hierro Hem, que es el citocromo B duodenal, ¿no? Esta nos ayuda a que el hierro atraviese justamente la parte apical, por la parte apical del enterocito, e ingrese hacia la parte interna de este, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan esto, ¿no? Entonces, solamente las células del duodeno tienen un transportador divalente de metales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá también se van a absorber otros metales, ¿no? Como el zinc, el sulfato de ferro, el magnesio, ¿no? El cobre también. O sea, si nosotros le damos una dieta que tenga contenido de zinc, que tenga contenido de magnesio, que tenga contenido de cobre, ¿no?, en pequeñas cantidades, lógicamente, que no sean tóxicas, van a competir, ¿no? Van a competir para poder ingresar al enterocito por esta vía, ¿no? Por este transportador, que es el transportador
y valente de metales. Eso les voy a preguntar, chicos, al final. ¿Cuál es la vía o cuál es el transportador que utiliza el hierro Noé para ingresar al enterocito? ¿No? Y una vez que está en el enterocito, ¿no? O bien se queda acá como ferritina, como depósito, o si no, pasa hacia el torrente sanguíneo a través de la ferroportina, ¿no? Pero acá, la ferroportina, como suena, es una puerta, ¿no? De ingreso hacia el torrente sanguíneo. Pero acá, ¿quién es su controlador? ¿Quién controla el que ingrese o no ingrese? Acá está justamente una de las preguntas que les dice a una de sus compañeras, ¿no? Es la hepcidina. A más hepcidina, menos ingreso de hierro hacia el torrente sanguíneo. A menor hepcidina, mayor ingreso del hierro hacia el torrente sanguíneo. ¿Cómo ingresa el hierro a nuestro organismo, a los enterocitos, en estado ferroso? Porque están normalmente en estado férrico. Pasa a estado ferroso, pero para ingresar al torrente sanguíneo nuevamente tiene que ingresar o transformarse en hierro férrico. ¿Y quién nos va a ayudar para transformar el hierro ferroso en hierro férrico? La efaestina, lo que está acá. Una vez convertida nuevamente en hierro férrico, está siendo esperado por la transferrina. La transferrina lo lleva a sus objetivos, ¿no? Que puede ser básicamente la médula ósea. También lo puede llevar al vaso y también lo lleva al hígado. Eso le va a preguntar, chicos, sobre quién transforma el estado del hierro ferroso a férrico antes de ingresar al torrente sanguíneo. La efaestina. Pregunta también, chicos. Acá igual, ¿no? Otro esquema que también es interesante de la absorción del hierro. Este es igual, ¿no? La vitamina C, muy importante, ¿no? Acá está justamente lo que le mencionaba, el citocromo B duodenal, ¿no? Que también ayuda al ingreso del hierro, o la transformación del hierro, como vía, ¿no? Para ingresar al enterocito. Igual, otro esquema. ¿Hasta dónde llega? Hacia los macrófagos, ¿no? Al sistema monofagocítico. ¿Para qué? Para que estos puedan distribuir a los progenitores eritroides, ¿no? En buena cantidad. ¿Cómo se llama este fenómeno? Profiocitosis, ¿no? Cuando hay la distribución del macrófago hacia los progenitores eritroides, básicamente a los más inmaduros, ¿no? Como son al eritroblasto ortocromático, proeritroblasto, o si no al eritroblasto policromático, ¿no? A estos llega y se transforman al final en glóbulos rojos. Este fenómeno, este es un macrófago, estos son progenitores eritroides, y a esto se le denomina rofiocitosis. Del citoplasma de los macrófagos va hacia el interior de los glóbulos rojos, hacia el objetivo final es llegar a la hemoglobina, ¿no? Ese es el mecanismo, cómo llega el hierro hacia el glóbulo rojo, atravesando diferentes estructuras para llegar a la hemoglobina, ¿no? Una vez que tenga buena cantidad de hemoglobina, este glóbulo rojo va a continuar su diferenciación a un glóbulo rojo maduro. Ustedes saben muy bien que los glóbulos rojos maduros ya no tienen núcleo, ¿no? Pero cuando han sido totalmente inmaduros tienen núcleo. Cuando llega a ser un eritroblasto ortocromático, pierde el núcleo, ¿no? Cuando es ortocromático. Entonces, cuando yo les pregunte al final, ¿en qué fase de maduración pierde el núcleo el glóbulo rojo? Ustedes van a decir, en un eritroblasto ortocromático. Los síntomas, ¿no? Como ya lo hemos dicho también inicialmente, ¿no? La palidez es muy importante, ¿no? Esos son problemas cutáneos. Las mucosas también se ven pálidas, incluso llega a afectar tanto que pueden tomar un tinte ictérico, ¿no? Cuando los glóbulos rojos son muy frágiles. Dentro de los problemas respiratorios tenemos la polipnia, taquipnia, ortopnea
Y también tenemos la disnea de esfuerzos, ¿no? De pequeños esfuerzos, incluso. Hay una disnea de pequeños y hasta grandes esfuerzos. Problemas cardíacos, taquicardia, palpitaciones, soplos, síncopes. Problemas neurológicos, tenemos las cefaleas, los vértigos. Problemas digestivos, anorexia, diarreas, pérdida de peso. Y dentro de los problemas anímicos, la irritabilidad, cambios emocionales e insomnio. ¿No? ¿Quién no ha visto esto en los pacientes con anemia, ¿no? La quilitis angular, la glositis y la coiloniquia, ¿no? Creo que en el último grupo que rotaba el martes vimos una paciente que estaba justo casi similar a las uñas, coiloniquia, ¿no? Cuando nosotros perdemos hierro, el primero que va a ser afectado va a ser nuestras reservas. ¿Quiénes son nuestras reservas? El hígado, el vaso, la médula ósea. Cuando se pierde demasiada reserva, recién se va a manifestar en los glóbulos rojos. Por eso que para mí es muy importante saber las reservas de hierro. ¿A través de quién? ¿De qué marcador? De la ferritina. ¿No? ¿Cómo puedo ver los niveles de hierro? A través de la ferritina, ¿no? Eso les voy a preguntar al final también. Entonces, por eso es que dicen los pacientes, igual para ganar, cuando uno baja los glóbulos rojos y la hemoglobina está en 9 u 8, incluso a veces en 10, pero el paciente o la madre del paciente, en el caso de los niños, les está dando hierro todos los días y vienen a la consulta y dicen, doctor, yo le he dado hígado, le he dado vaso casi todos los días, le he dado el medicamento, le he dado su sulfato ferroso, pero mi hijo tenía 10 y ahora tiene 9.5. Lógico, el organismo se va a dedicar primero a llenar sus reservas. Una vez que recién llene sus reservas, se va a manifestar en el aumento de glóbulos rojos. Entonces le va a dar prioridad a su reserva porque eso fue lo último que perdió, ¿no? Entonces eso le va a dar. Y esa es una explicación que hay que darles a las madres, ¿no? Porque dicen, ay doctor, que la hemoglobina está igual o peor. Entonces hay que explicarle que las reservas son las que van a aumentar. Y es otro marcador el que se tiene que solicitar para ver la efectividad del tratamiento que se le está dando y también la alimentación. Entonces para un estudio completo de glóbulos rojos, tenemos que solicitar un dosaje de ferritina, hierro sérico, tenemos que pedir saturación de transferrina sérica, tenemos que solicitar capacidad total de fijación de hierro, la protoporfirina eritrocitaria, una lámina periférica también para ver ya si hay microcitosis o hipocromía. Todos esos exámenes se soliciten y cada examen pues cuesta, ¿no? Para hacer un estudio de esta magnitud por lo menos le va a costar al paciente de 300 a 400 soles, ¿no? Y si son asegurados, bueno, ¿no? Pero a la institución le va a costar así. Entonces, a veces nuestro hospital, por ejemplo, el Hospital 3 de Juliaca, como tienen un laboratorio de tipo 2, de nivel 2, entonces puede pedir 2B, incluso 2B, puede solicitar solamente ferritina, más no puede solicitar transferrina o saturación de transferrina, ¿no? Hay limitaciones, que eso ya lo hacen hospitales de otro nivel, ¿no? Nos dejan como que un estudio incompleto. Para la práctica es más práctico, ¿no? Yo le pido PCR, ferritina y hemograma, ¿no? Con eso ya puedo sacar una conclusión y para ver si le puedo dar el tratamiento endovenoso o por vía oral, ¿no? Entonces para mí es importante eso. ¿Y por qué le pido PCR? Le pido PCR porque es un reactante de fase aguda, al igual que la ferritina, y si está elevada el PCR, entonces la ferritina también se va a elevar falsamente, lógicamente. Para eso necesitamos, para ver si se ha elevado por un tema inflamatorio infeccioso, sería bueno pedirle una transferrina y una saturación de transferrina, ¿no? Lo ideal es que esté por debajo de 20 o alrededor de 20. Si está por debajo, quiere decir que
es una anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Acá en la diapositiva, ¿qué vemos? A ver, ¿qué vemos acá? Glóbulos rojos, plaquetas, una macroplaqueta y un linfocito. ¿Qué tipo de linfocito es? Cuando es así bien bonito, el linfocito B. El linfocito T es un poquito irregular, ¿no? Tiene las mismas características, casi el mismo núcleo, pero es un poco irregular su citoplasma. Le gusta pegarse a las células que están contiguas, ¿no? ¿Por qué digo que es microcítica? ¿Tengo algún valor acá? ¿Tengo las constantes corpusculares? No lo tengo, ¿no? Es como en traumatología me enseñaron, tú quieres saber si su pierna está aumentada de volumen, tal vez por un esguince o por un golpe. ¿Qué tienes que hacer? Compararla con el lado sano, ¿no? Entonces, ahí puedes ver la magnitud del problema, el tamaño del problema lo puedes ver. Y acá miren, lo que se dice es que el núcleo del linfocito debe ser el mismo tamaño de los glóbulos rojos. Y acá no se cumple, ¿no? Miren, los glóbulos rojos son más pequeñitos. Acá que hay anisocitosis, ¿no? Hay diferentes tamaños de glóbulos rojos. También hay poiquilocitosis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de glóbulos rojos. Hay anisocitosis plaquetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, hay plaquetas pequeñas y hay plaquetas grandes. Hay hipocromía, ¿no? Porque un glóbulo rojo debe tener la parte intermedia ocupando un tercer, o sea, si nosotros dividimos a un glóbulo rojo en tres, la parte media debería ser un tercio, ¿no? En cambio acá, miren, dense cuenta, acá no es un tercio, son hipocrómicos, entonces es una anemia microcítica hipocrómica, que es característica de las anemias por deficiencia de hierro. Ahora nosotros tenemos un problema acá en Juliaca y Puno, ¿no? La anemia en altura. Entre más subas hacia los Andes, la cordillera, nosotros tenemos genes de acondicionamiento. Si no los tenemos bien desarrollados, vamos a sufrir o bien de polilobulia o bien de anemia. La OMS ya desde el año 2001 ha instaurado un factor de corrección, ¿no? por cada 100 metros que uno suba, ¿no? Para nuestra altura, que estamos entre 1800 metros sobre el nivel del mar, tenemos un factor de corrección de 3 a 3.1. O sea, si tenemos una hemoglobina de 14, menos 3 es 11, ¿no? Y si tuviéramos una hemoglobina de 13.5, entonces ya estaríamos en anemia leve, ¿no? Sabemos que la anemia es por debajo de 11 de hemoglobina. ¿Qué dice la OMS? Bueno, que es un trastorno donde el número y tamaño de los glóbulos rojos o de su concentración caen por debajo de un determinado valor de corte, disminuyendo así la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno, ¿no? A todo el organismo. Hay diferentes países que han tratado de contradecir a la OMS, ¿no? De que el factor de corrección no está bien instaurado. Por ejemplo, México también utiliza algunas fórmulas para poder sacar el nivel de corrección, pero la entidad que nos rige es pues justamente la OMS y la OPS. Los criterios para corregir la hemoglobina, como les dije, la altitud. Hay fórmulas también para poder corregir la hemoglobina, ¿no? El contenido arterial de oxígeno, ya sea en miligramos por decilitro, debe ser similar a la anemia corregida a la altura que la anemia a nivel del mar, ¿no? Que es de 11 hemoglobina. Acá hay una tabla práctica que justamente lo instauró la OMS, ¿no? Miren, en una ciudad que esté por encima de los 1000 a
41 metros sobre el nivel del mar, la corrección es 0,1. Nosotros, ¿dónde estamos? A 3.800. Nivel de corrección, miren, ¿no? De 3.1 a 3.2. ¿No? Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y así, en la rinconada, ¿no? Por ejemplo, tenga 4.000 o 4.500, creo, ¿no? La corrección, miren, debe ser de 3.7 a 3.9 más o menos. Lo que nos preocupa siempre es la mujer. La mujer, desde que inicia la menstruación, pierde sangre, pierde hierro. El cómo lo repone, no lo repone, no lo repone, simplemente sigue con su estilo de vida que está acostumbrada. Me dejó entender, come carne una vez a la semana, tal vez una vez al mes, ¿no? No ve, no observa, no siente que cuando ha perdido una cierta cantidad de hierro y hemoglobina por la menstruación, no lo compensa, no cambia su estilo de vida. Piensa que incluso en la menstruación hay coágulos, ¿no? Algunos pacientes que yo les pregunto, ¿debería haber coágulos en la menstruación? Sí, miren, hasta eso, ¿no? No debería haber coágulos, no debería haber factores de coagulación en la sangre de la menstruación, ¿no? Entonces es muy importante que la mujer, cuando inicia la menstruación, ver o tratar de compensar la cantidad que pierde, ¿no? ¿Cuántos días debería menstruar una mujer, ¿no? Máximo 7 a 8 días. ¿Cuánto es el volumen que pierde en cada menstruación? Es 80 ml. ¿Cuánto es el hierro que pierden aproximadamente en cada menstruación? Es de 40, alrededor de 40 miligramos, ¿no? de hierro, ¿no? Pero esto, doctor, ¿cuándo va a tener relevancia? Cuando sepamos pues, cuánto de hierro, cuánto de sangre tenemos. Las mujeres, ¿cuánto tienen más o menos? Alrededor de 3.5 o 4 litros de sangre, ¿no? Estamos hablando de una paciente de 70 kilos, ¿no? Y en los varones, alrededor de 4 o 4.5 litros de sangre, ¿no? Esa es la mayoría del libro, ¿no? Algunos dicen 5, 5.5, ¿no? Entonces, si perdemos 80, las mujeres si pierden 80 ml, en 10 meses, si no hacen esa recuperación, ¿cuánto sería? Sería 800, ¿no? Y es importante 800 en 10 meses, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No debe haber presencia de coágulos. Y si hay coágulos, deberían ser muy, muy pequeños y ya son considerados de investigación para el tema de coagulación cuando los coágulos superan más o menos una pulgada, ¿no? El tamaño de una moneda de 20 céntimos. ¿No? Por eso miren, como les dice la diapositiva en la que se hizo una encuesta en los países europeos, ¿no? 50% de las mujeres nunca había consultado a un médico por un sangrado menstrual abundante. 50% de las mujeres, es importante, ¿no? Y el 49% consideraba que el sangrado menstrual abundante era parte de ser mujer. Miren, eso se llama ignorancia, ¿no? El 62% de las mujeres no sabía que el sangrado menstrual abundante es una condición médica tratable. Importante. 23% de las mujeres que consultaron a un médico por el sangrado menstrual abundante declararon que no recibieron información sobre sus opciones, ¿no? ¿Qué tal? Y eso es Europa. Si nos ponemos a hacer investigación acá en el Perú, ya que estas cifras van a ser más elevadas, ¿no? Miren cuál es el principal problema en las mujeres: el sangrado menstrual abundante, ¿no? Y miren, anemia ferropénica, casi el 40%, y deficiencia de hierro simplemente, sin anemia, 55.9%. Por eso siempre les digo a mis obstetrices, licenciadas, que no las tenga contentas un número. O sea, tiene 15 o 14 de hemoglobina, están contentas, llegamos al objetivo.
Pero ese paciente tiene dolor de cabeza, mucho sueño, tiene dificultad respiratoria, está irritable, no tiene anemia, pero tiene todo eso. La deficiencia de hierro. Se deja a un lado el estudio de la deficiencia de hierro. No miren la diferencia en ese sangrado menstrual abundante. Casi es más del 10% de la diferencia. Miren, hay una buena población en donde no se asocia la anemia con la deficiencia de hierro. Miren, casi más del 10%. El embarazo también es un estado fisiológico muy importante donde ocurre esto también, la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Y otro le hacen las hemorragias gastrointestinales, las úlceras, ¿no? La gastritis también está acá. Y acá hay anemia por deficiencia de hierro y deficiencia de hierro sin anemia en menor porcentaje. La nutrición, como les decía, tiene una relación, pero no es muy, como le dije, no es directa, sino tal vez es indirecta. El posparto, ¿cuánto de sangre se pierde? ¿Cuánto de sangre se pierde en un parto? Que no se, imagínense, es importante. Y en una cesárea, ¿cuánto se pierde? De 800 a 1000, ¿no? Si no hay complicación. Imagínense si hubiera una complicación. En trastornos gastrointestinales como la enfermedad de Crohn, también está relacionado a la colitis, también, ¿no? En Europa, Suiza, básicamente, el 67% de pacientes con una pérdida mayor a 80 ml tenía un nivel de hemoglobina de menos de 2. Tiene relación, pues, ¿no? Tiene relación. El 25% de las mujeres hospitalizadas por condiciones ginecológicas relacionadas con el sangrado menstrual abundante tienen anemia. Lógico también. Acá lo que les decía, ¿no? ¿Cuánto de sangre, cuánto de hierro se pierde por cada ciclo menstrual, ¿no? Importante eso, ¿no? Mayormente debería ser hasta 80 ml. Cuando ya se supera los 80 ml, entonces la hemoglobina ya baja considerablemente, ¿no? Como se ve en la diapositiva. Hasta 80 como máximo. ¿Y cómo, doctor? Pero una pregunta, ¿y cómo cuantifico esto, no? ¿Cómo lo veo, no? ¿Cómo peso la toalla higiénica? ¿Qué hago? O sea, mayormente uno no tiene una imaginación, ¿no? Para poder medir. Pero sí hay unas tablas que han salido hace 1 o 2 años para poder cuantificar cuánto, cuánto aproximadamente se está perdiendo en mls, ¿no? Y miren, es de acuerdo a lo que se mancha en la toalla, pues, ¿no? Esta es una cartilla, ¿no? Que se elaboró hace 2 o 3 años para poder cuantificar cuánto de sangre pierde una mujer en cada ciclo menstrual, ¿no? Son los tampones que mayormente no lo usan las mujeres, mayormente usan las toallas higiénicas. Y miren, pues una toalla empapada, ¿no? Una toalla empapada le va a dar un puntaje de 20, ¿no? En cambio, una que está regularmente empapada de sangre le va a dar un puntaje de 5, y una que tiene una pequeña mancha de sangre se le va a dar solamente un punto, ¿no? Entonces, cuando se suman, cuando el puntaje va por encima de 100 puntos, indica pues un probable sangrado menstrual abundante. Y esto es por toalla, ¿no? Ahora, pero si uno dice, oye, ¿cuántas toallas utiliza la mujer diariamente? Más o menos está entre 3 o 4, ¿no? Como parámetro estándar. Y, y uno ya se puede dar cuenta si utiliza más de esta cantidad, posiblemente estamos frente a un sangrado menstrual abundante. O si no, la, la adolescente o la mujer manchó la cama en la noche, eso también ya es un indicio de que estamos frente a un sangrado menstrual abundante, ¿no? Entonces, eso podemos deducir indirectamente y poder valorar cuánto de sangre está perdiendo nuestro paciente. Y, y muchas veces se nos pasa por los ojos enfermedades muy complicadas, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, ¿no?
Desde cuando llegué acá, tuve dos pacientes, ¿no? Una de 17 años y otra de 19 años. Y pude detectar, gracias a la evaluación de este cuadro, ¿no? Una evaluación bien precisa, las descubrí, eran dos pacientes con von Willebrand, ¿no? Con la enfermedad de von Willebrand, que otros no lo habían detectado. Y tenían un cuadro de anemia crónico, ¿no? Y acá, igual algo para consolidar las ideas, ¿no? Mira, un ml de sangre contiene aproximadamente 0.5 miligramos de hierro. Una toalla diurna, ¿no? que se puede manchar hasta 50 ml, pierde 25 miligramos de hierro. Una toalla nocturna, 70 ml, que equivalen a 75 miligramos de hierro. 10 toallas nocturnas, 700 ml, 350 miligramos de hierro. Pero doctor, ¿cuánto de hierro deberíamos tener? Aproximadamente las mujeres de 2.5 a 3 gramos y los varones de 3 a 3.5 gramos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, imagínense, 700 miligramos, ya estamos llegando casi, o 350 miligramos, casi a medio gramo de hierro, ¿no? O sea, muy importante, ¿no? Este trabajo lo hicimos con un grupo de estudiantes y para poder explicar a las madres cómo es que se va perdiendo de acuerdo a la evolución del embarazo la cantidad de hierro. Y mayormente, ¿qué hacemos nosotros para recuperar esta flecha negativa o este índice negativo? ¿Qué hacemos nosotros? Deberíamos reforzar la alimentación, la dieta y los suplementos vitamínicos ricos en hierro, ¿no? Y si no, dar una opción que es la endovenosa, ¿no? Entonces, yo siempre les explico a las mamás que queremos un niño exitoso, con buenas notas, queremos un niño que se duerma, ¿no? Esto es al final la herencia que le va a dejar a la madre hacia el niño, ¿no? Al niño, que va a ser bien difícil revertirlo en los primeros años de vida. Y algunas características de los pacientes con anemia, ¿no? La madre, ¿qué va a pasar? Su niño va a tener bajo peso al nacer, o va a nacer prematuro, va a haber riesgo fetal o muerte fetal, y posparto va a haber trastornos del sueño o depresión posparto en la mujer. En el niño, básicamente va a haber trastornos neurológicos. Acá están todos los alimentos ricos en hierro y algunos síntomas, ¿no? Esta es una cartilla que se hizo para madres gestantes. ¿Cuál es la dosis del hierro? Miren, tratados muy importantes, ¿no? Como Williams en hematología, o Harrison, ¿no? Un compendio de medicina, o el Nelson, que es muy importante, un tratado en pediatría. Miren sus dosis, de 3 a 6 miligramos por kilogramo día. 3 veces al día, a su madre. Es mucho, mucho hierro para un paciente. Artículos recientes del año 2022 indican de que el hierro no se debe dar en forma diaria, sino en forma interdiaria. ¿Y por qué? Porque al darle en forma diaria, eleva la epsidina y la epsidina va a frenar su absorción. Por eso se debe dar un día sí, un día no, ¿no? Entonces, esos son los nuevos esquemas y bueno, hemos hecho algunos trabajos de investigación donde trabajo y está dando buenos resultados. Nosotros teníamos, hasta hace 2 años, teníamos una incidencia de anemia en niños menores de 2 años en un 70%. Actualmente tenemos 30-40% de anemia, ¿no? Y hemos usado el esquema interdiario, ¿no? Dándole la razón. Yo les digo, solamente el intestino puede absorber 2 miligramos, salvo alta necesidad, que algunos libros dicen 4 a 6 miligramos, pero miren cuánto le damos. Un niño normal que pese 10 kilos, le damos 30 a 60 miligramos. Es mucho. Y miren, estos tratados son tratados importantes. En Malasia, si no me acuerdo, fue que repartieron este pececito hecho de material de hierro, ¿no? Lo hacían hervir en sus ollas
y este pececito liberaba pues iones de hierro, y este líquido, esta agua hervida con este metal, liberaba iones y lo hacían tomar a los niños. Y este país llegó a revertir en un 40-60% sus estadísticas en anemia. Muy importante, ¿no? Tenemos al famoso sulfato ferroso, que nos produce náuseas y vómitos, que más nos produce estreñimiento. Las heces son negras, que el paciente le molestan, hay pigmentación de los dientes y también interfiere con la absorción de hierro, ¿no? Porque como le está dando sulfato ferroso, y el calcio también tiene que absorberse a través del transportador divalente de metales, entonces hay una gran competencia. En cambio, el polimaltosado, que va recubierto por una molécula de azúcar, no tiene todos esos problemas que he mencionado, ¿no? Tiene otras características que ayudan a su fácil absorción, incluso a su fácil adherencia, porque es dulce, pues todo lo dulce siempre tiene buena adherencia. Cuando no podemos usar la vía oral, una de las buenas o fuertes alternativas es la vía endovenosa, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar seguros de que simplemente no sea una anemia, sino sea una anemia por deficiencia de hierro y cuánto de hierro tiene el paciente, o sea, medir la ferritina, ¿no? Si la ferritina está por debajo de 30, es una buena opción dar hierro endovenoso, ¿no? La mayoría no comparte esta idea, pero aquellos que tienen ferritina debajo de 10 sí se le debería dar sí o sí hierro endovenoso, y más aún si el paciente está cursando con un embarazo. Y una de las pruebas que se utiliza, o una de las fórmulas que se utiliza básicamente para el tratamiento endovenoso, es la fórmula de Ganzoni, ¿no? Que considera el peso del paciente. En la larga historia del tratamiento con hierro, se ha visto muchos preparados con hierro, sobre todo el hierro parenteral, lo que estoy hablando, ¿no? Teníamos el gluconato de férrico, que tenía muchos efectos colaterales, el hierro dextran, que era intramuscular, que también traía muchos efectos colaterales en la zona de la inyección. Nosotros tenemos en el mercado acá también el seguro el hierro sacarato, que viene de 100 miligramos, y el mejor hierro que tiene muy pocos, creo que casi nada de efectos colaterales, es el hierro carboximaltoso, ¿no? Por eso se puso acá una estrellita que está cerca a lo ideal. Los riesgos de efectos tóxicos del hierro, los riesgos de anafilaxia son muy altos en el resto de hierros, ¿no? Sobre todo en el hierro dextrano, que también produciría riesgos anafilácticos, ¿no? Acá están las diferentes características de cada hierro. El hierro sacarato, si lo comparamos con el carboximaltosa, no, porque los demás no tenemos en nuestro mercado. Solamente en nuestro mercado acá en Juliaca tenemos hierro sacarato, pero en Arequipa tenemos el carboximaltosa. Miren, ¿no? Deficiencia de hierro en ambos. La inyección siempre es por infusión, debe ser en el hierro sacarato, debería ser de 45 a 90 minutos, y en la infusión por el carboximaltosa de 15 a 30 minutos. El intervalo de dosis en el carboximaltosa es semanal, y en el hierro sacarato es 3 veces por semana, pero yo no uso 3 veces por semana, ¿no? Lo utilizo 2 veces por semana, ¿no? Para mí es más efectivo, y también hay que tener mucho cuidado porque lo uso en gestantes, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con los niños. Acá está la fórmula de Ganzoni, chicos, ¿no? Lo que les decía, se considera el peso corporal, el objetivo, la hemoglobina objetivo, la hemoglobina actual, se restan, te sale un valor, y esto lo multiplica por el factor, que es 2.4, más los depósitos de hierro, que si pesa el paciente más de 35 kilos, es de 500 miligramos. Si es menos de 35, si pesa menos de 35 kilogramos, se saca pues
se le aumenta proporcionalmente los depósitos. Hay una controversia entre los hierros endovenosos, ¿no? Entre la carboximaltosa y el hierro sacarato. ¿Cuál es más seguro? ¿Cuál es más efectivo? El carboximaltosa se lo lleva de encuentro al hierro sacarato, ¿no? Porque va directamente hacia los depósitos. Tiene una predilección por los depósitos. Miren la ventaja del hierro vía oral versus el endovenoso, ¿no? Miren qué tal distancia, qué tal ventaja, ¿no? Enorme la ventaja, ¿no? El endovenoso, miren cómo sube la ferritina inmediatamente. Y el oral es lentamente. ¿Por qué? Por los 2 miligramos, o el 1 o 2 miligramos que se absorbe diariamente en el duodeno. Eso también me va a preguntar, les he repetido un montón de veces. ¿Cuánto se absorbe y cuánto se pierde? ¿Cómo evaluamos la anemia ferropénica? Primero importante, ¿no? La historia clínica, ¿no? Muy importante. Las causas, ver las causas, depende de las causas. Y ver si el tratamiento va a ser vía oral o endovenosa. ¿Cuánto aumenta la hemoglobina en el hierro por vía oral? En 4 o 6 semanas, 1 gramo por decilitro. Eso es lo que dice la literatura, ¿no? La mayoría de la literatura, ¿no? Pero hay algunos que aumentan 0.5 y muy pocos 2 gramos por decilitro, ¿no? Si la hemoglobina no llegara a aumentar mayor a 1 gramo por decilitro, tenemos que ver si el tratamiento ha sido adecuado o no. Y pensar en la posibilidad de tratar de dar un tratamiento por vía endovenoso o pensar que hay una refractariedad al tratamiento, ¿no? Cuando decimos que hay una buena respuesta, ¿no? Cuando cuando el tratamiento ha sido llevado como se ha indicado y la hemoglobina ha subido 1 gramo por decilitro en 2 semanas y la hemoglobina también en 2 gramos, subió en 2 gramos en 4 semanas. Si tiene esa tendencia a subir entre las 2 o 4 semanas, entonces diremos de que ha habido buena adherencia, pero pocos pacientes de verdad tienen esta repercusión por la vía oral. Cuando tenemos una mala respuesta, cuando hay mala adherencia, cuando al paciente no le gusta el sulfato ferroso, toma solamente los días que se acuerda porque no le agrada, ¿no? Los efectos que produce esto. ¿En quiénes tenemos mala tolerancia? Con aquellos pacientes que tienen problemas gastrointestinales, ¿no? Hay que valorar si efectivamente puede recibir el hierro endovenoso. ¿Cómo evaluamos a un paciente que tiene mala respuesta a la infusión de hierro? Hay que ver si no hay otras enfermedades asociadas, como por ejemplo la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, hay mala absorción, insuficiencia renal, o estamos frente a una talasemia, ¿no? Y las anemias recurrentes también, ¿no? ¿En quiénes vemos recurrencia? En la metorragia, ¿no? Que es lo que hablamos hace rato, ¿no? En el grupo de pacientes que tienen síndrome menstrual abundante, en aquellos que tienen pérdidas digestivas, ¿no? ¿Y cómo combatimos o cómo hacemos un estudio para combatir la anemia refractaria, ¿no? Hay que saber, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? O frente a una gastritis autoinmune, o una sobreproducción de la hepsidina, ¿no? En estos casos también pensar en un tratamiento de hierro endovenoso. Eso, chicos, terminamos casi exactamente 1 hora. Laura Casa Valero. Presente, doctor. ¿Cuánto es la absorción diaria de hierro? De 1 a 2 miligramos, doctor. Muy bien, gracias. Quispe joven, Mireya. Presente, doctor.
¿Cuánto es la pérdida de hierro diario? Mm, de 1 a 2 Falta. miligramos también, doctor. Vladimir, te demoró mucho, Mireia. Te vamos a poner falta por esta vez. Sharon, Michelle, ¿o quieres que te Presente, ponga doctor. por tu práctica? Sharon, Michelle, Salazar, por favor, la respuesta que sea rápida, por favor. Es la única forma de ver que me han atendido y deben tener ahí sus apuntes en su cara que al toque tienen que ver. Acá está, pum, listo. Porque son como, ¿cuántas les he dejado? 10, a lo mucho. Sharon, Sí, doctor, presente. Sharon, hola. Dime, hola, ¿me escuchas, Sharon? Sí, doctor, lo escucho. Dime, la rofiocitosis, ¿qué es la rofiocitosis? Eh, Es la distribución del macrófago hacia los glóbulos rojos. Igual, ya sabes, con Sharon, no me prestó atención. ¿Quién más? A ver, vamos a ver. Acá. Alan. Presente, doctor. Hola, Alan, buenas. Alan, dime, ¿quiénes constituyen o a ver, cuáles son los reservorios de hierro de nuestro organismo? El hígado, el vaso y la médula ósea. Muy bien, Alan, gracias. Jordan, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Jordan. A ver, dime, Jordan, ¿qué parámetro me ayuda a evaluar la cantidad de hierro que tiene el organismo del paciente? Sería, doctor, la Laboratorio. ferritina, doctor. Muy bien, gracias, Jordan. Ochoa, Aulitas. Presente, doctor. Hola, Ana Cecilia. Eh, dime, ¿se le puede enseñar o qué? Sí, doctor, no se lo escuchaba. A ver, Ana Cecilia, ¿en qué grupo está? ¿Ya roto conmigo o todavía no? No, todavía, doctor. No se le escuchaba. ¿Qué ha pasado, Ana Cecilia? No, fue su audio, doctor. No se le escuchaba. Ya, vamos a mandar la pregunta, ¿ya? Dime, a ver, ¿qué parámetro me ayuda a saber que estoy frente a una microcitosis? ¿Se fue el audio otra vez? Vladimir, ¿se fue el audio? No, doctor. No, pues, ya sabes, ya. Ana Cecilia no estaba atenta.
Me pasa la relación al final, por favor, Vladimir. Sí, doctor. A ver, Mireya, Mireya, Presente, doctor. a ver, ¿qué preguntas dejé sembradas ahí durante la exposición? ¿En qué vía se daba el transporte equivalente de metales, doctor? ¿Ya? También habló de ah, Ahí no va, ahí no va, ahí que no va. Ayúdame, Mireya, ya, esa es una, ya. Pa. Alex, Utipa, Presente, doctor. Buenas noches, doctor. hola, ¿qué tal? ¿El hierro M y no M tiene la misma vía de absorción? No, doctor. El NOE, doctor, va a ser generalmente por el transportador bivalente de metal, doctor, que es la de MT1. Ya, muy bien. Y ¿Y en cuál de las dos vías nos ayuda la absorción la vitamina C? en el NOEM, doctor. Ya, te has demorado, como que te voy a tener en la mira. Ya, Alex, ya, gracias, Alex. No, estoy atento, doctor. Y sí me hice mi resumen, doctor. Ya, pero más rápido, más rápido. Sí, doctor. A ver, Mireya, ¿qué más? ¿Otras preguntas? también sobre quién controlaba la ferroportina, doctor. Ya, muy bien. Ayrton Calizaya. Presente, doctor. Ayrton, dime, ¿quién transforma el hierro férrico en estado ferroso a férrico para entrar en la sangre? La Cristina, doctor. Muy bien, Ayrton. Ya chicos, eso es todo. Gracias. Nos vemos en la próxima clase. Vladimir, que sea una clase más esta semana. Ya para no perder el ritmo. Ya, doctor. Espero que ya me hayan entendido. Hay mucho. Lo ideal sería que tengamos clases presenciales, pero de verdad que se vuelve un poquito difícil, pero vamos a ver si esta semana lo hacemos en forma presencial. El siguiente tema va a ser anemia hemolítica, ¿sí? Ya chicos, buenas noches, nos vemos, coordinamos con Vladimir. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Doctor.